Muy bien, grabando ahora. Estamos grabando. Y vamos a continuar ahora hablando sobre el proceso de modelación en la simulación. Nos dijimos que nosotros trabajamos con modelos simbólicos, ¿sí? O en su defecto podrían ser modelos analógicos. Un modelo analógico, por ejemplo, es el modelo eléctrico con el modelo de hidráulica, ¿no? Entonces, ahí hay una analogía en cuanto a modelos y puede utilizarse en la deducción, inclusive, para ambos fenómenos. Pero en el caso nuestro, simplemente vamos a indicar de que trabajamos con modelos simbólicos o matemáticos. Los modelos simbólicos sí se clasifican en determinísticos y probabilísticos. ¿Cuál es el modelo simbólico determinístico? Pues el modelo de compra con déficit. Definitivamente, es un modelo determinístico. Y modelos probabilísticos hemos estudiado, pero en la clase anterior hemos terminado de estudiar un modelo probabilístico en el caso de la teoría del reemplazo. En el primer caso, sí, los determinísticos, dice, las variables que ingresan al sistema son perfectamente cuantificables. Mientras que para el segundo caso, la ocurrencia depende de una función de distribución de probabilidades, sea esta empírica o teórica. En el caso anterior, ahí estaban las probabilidades y dijimos, bueno, este resultado es de las frecuencias de ocurrencia. Pero esas probabilidades pueden también ser el resultado de la aplicación de una función de densidad de probabilidades. Asimismo, para fines de este contenido, los modelos simbólicos se clasifican también en estáticos o dinámicos. Y cuando hablamos de estáticos, es decir, no tienen nada que ver con el tiempo. En el caso, por ejemplo, un modelo determinístico y estático es la programación lineal. Ahí no tiene nada que ver el tiempo, salvo excepcionales relaciones. El resto definitivamente no tiene nada que ver con el tiempo. Pero cuando un modelo se vuelve cuando es dinámico, cuando tiene variaciones en el tiempo, cuando va variando en el tiempo. Entonces, la simulación, que es el objeto de estudio de este capítulo, utilizará los modelos probabilísticos y dinámicos para su representación. Su denominación a partir de ahora será generalizada como modelo de simulación. Y así ya se ha estado utilizando normalmente. En el proceso de modelación de la simulación, se requiere la aplicación de la metodología científica, necesariamente. Es decir, para hacer modelación, para hacer simulación de Monte Carlo, necesitamos utilizar la metodología de la investigación científica, elementos teóricos que ustedes los han aprendido en la asignatura Metodología de la Investigación en el sexto semestre, si no me equivoco, ¿no? O en el quinto o en el sexto. Bien, los vamos a recordar. Inicialmente necesitamos formular el problema, el objetivo y la hipótesis. Por eso dice, antes de iniciar una investigación se precisa definir el problema que se presenta en el sistema y al cual debe enfocarse el estudio y la resolución del mismo. Si no hay un problema, entonces no podemos aplicar ciencia. Además no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Pero si existe un problema, entonces ya está definido el norte. Y para esto tenemos que definir cómo vamos a definir ese norte a través del objetivo. Y juntamente con el objetivo se define la hipótesis. Por eso lleva el nombre de hipótesis. Es una situación hipotética a la que queremos llegar a través del proceso investigativo. Para esto necesitamos formular el modelo matemático, que tiene que ser, por supuesto, simbólico. ¿Verdad? Es la fase más compleja del proceso de simulación. ¿Sí? Claro, porque requiere un alto contenido de abstracción, ¿sí? Para definir las variables, ¿no? Y las relaciones funcionales entre ellas y la estructuración total de la secuencia lógica de cálculo. En otras palabras, todo lo que hemos aprendido acá en investigación operativa, lo que se ha aprendido en otras asignaturas también de tipo matemático, etc., se van a utilizar para realizar la simulación.
Yo me imagino que ustedes ya el siguiente semestre van a hacer la asignatura de simulación. No conozco el contenido, pero nosotros estamos estudiando la simulación de Monte Carlo, que es el contenido que tengo que dar a este tema en la asignatura. Además, la simulación es una de las técnicas más populares de la investigación operativa. Es como ya no se pueden trabajar con variables así determinísticas y es siempre probable que ocurra y además regidos por el tiempo, entonces lo mejor es utilizar la simulación de Monte Carlo. En otras asignaturas tal vez hagan una simulación electrónica, una simulación física y evidentemente existen para eso varios paquetes para hacer simulación. Vamos a evaluar el modelo. Luego vamos a evaluar el modelo. Una vez que se ha estructurado la secuencia lógica del modelo, se realizan corridas manuales, manito, ¿no? Para obtener los primeros resultados y evaluarlos con relación a parámetros previamente definidos por la experiencia y lógica. También podrán utilizarse técnicas estadísticas para evaluar los resultados de estas corridas manuales, dice. Luego se formula el programa para computadora, dice. La concepción del modelo a través del flujograma permitirá facilitar posteriormente la codificación en algún lenguaje de alto nivel. Y claro, aquí puesto, fíjense, Fortran Basic o C++, o actualmente existen muchos otros problemas con programación, objeto, etcétera, que ustedes ya están estudiando y que los están dominando. Pero lo importante es que existen lenguajes de simulación también, entre ellos Dynamo, GPSS, Stella y otros que facilitan el proceso. Fíjense, desafortunadamente, bueno, era mi intención poder en esta asignatura terminar de escribir y de poder complementar. Desafortunadamente el tiempo me ha jugado una mala pasada. Además, un poco la enfermedad, etcétera, nos ha impedido llegar a concluir el texto, pero si las cosas marchan bien y continúen la carrera, entonces yo creo que el siguiente semestre ya voy a poder ir adelante. El tema que este semestre he logrado llevar hasta el nivel que ustedes han podido estudiar es el tema de teoría de juegos. Entonces, el resto he tratado de hacer, pero la verdad no me ha dado suficientemente el tiempo para poder concluirlo. De todos modos, es un objetivo desde el punto de vista didáctico que tengo para poder ofrecer a los compañeros el día de mañana un texto como el que ustedes han podido, con el que han podido cursar conmigo, evidentemente, investigación operativa 1. Luego de hacer de formular el sistema de simulación utilizando el programa de computadora, entonces se analizan los resultados de la simulación. Con alta velocidad del procesamiento de los computadores digitales se puede obtener una serie de corridas determinada a través de relaciones estadísticas, cuyos resultados deberán interpretarse antes de tomar decisiones. Es decir, fíjense la importancia para el ingeniero de sistemas del dominio de la simulación de Monte Carlo. Ahora, evidentemente, dominio, asimismo, tendrá que ser un curso de posgrado, ¿no? Porque aquí, imagínense la carga de trabajo, la cantidad de contenido de los temas anteriores y de los que todavía nos faltan, pues nos impiden pues, llegar a decir dominio total. Les voy a dar las pautas. Y es muy probable que ustedes en la asignatura simulación puedan ustedes hacer ya las correspondientes aplicaciones. Vamos a hablar un poquito sobre la generación de números aleatorios. Este tema ya es demasiado antiguo. He tomado este tema de la generación de números aleatorios porque en la Universidad Autónoma Tomás Frías, se la acabo de referencia, porque de ahí vengo, ¿sí? Ahí fui docente durante 20 años. Entonces, tuve también la oportunidad de hacer un curso que se llamaba Simulación y Modelaje, dictada por el doctor Barrins, decano de la Facultad de Ciencias Puras, jefe de la carrera de Matemáticas de la misma universidad. Entonces, ahí, claro, se habló sobre la generación de los números aleatorios.
Nosotros vamos a generar números aleatorios con nuestras maquinitas de calcular, porque aquí se pueden generar números aleatorios, ¿no? Los números RAN. Están por una partecita, están los números RAN. Aquí está, ahí dice RAN ahí, ¿no? Aquí está, en sus ustedes tienen maquinitas similares a la mía. Aquí dice RAN. Pues vamos a generar números aleatorios con esa teclita. Pero vamos a generar números aleatorios, pero en el dominio, dice, de que sea una función de densidad uniforme, como en este caso, ¿no? Es decir, la probabilidad se va a encontrar siempre entre 0 y 1, y en la aplicación, ya en la función, en esta función de densidad, es de que vamos a encontrar el valor correspondiente. Este es para una función uniforme, pero pueden haber otras funciones, Bernoulli, la función normal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿pero cómo se pueden encontrar estos números aleatorios? Fíjense, puede ser, dice, métodos manuales, como que prácticamente no se utilizan estos métodos manuales, excepto los que quieran, por supuesto, hacer diseño de los sistemas de los computadores analógicos. Pero hoy en día ni eso ya se utiliza. Claro, evidentemente este es un computador analógico, pero yo me imagino haciendo una tesis de alguna persona sobre cómo encontrar números aleatorios utilizando un computador analógico, definitivamente ni le van a aceptar pues como tema de tesis, ¿no? Entonces ya es una cosa del pasado, de la época de los 80, de los 70, prácticamente no se toma en cuenta, ¿no? Métodos de computador analógico y métodos de computador digital. Entonces, en la máquina de calcular es el computador analógico. Se llama analógico porque la secuencia, las fórmulas, quieren llamar a ustedes así, las fórmulas están en sus circuitos eléctricos, en sus circuitos electrónicos, aquí, en sus chips, ya están formados. Ahí están todas las relaciones de logaritmo, la relación de raíz cuadrada, raíz enésima, ¿qué otras funciones más? Coseno, logaritmo, función inversa, etcétera, etcétera, están aquí. Están estructuradas, están cableadas. Por eso que es un computador analógico, ¿no? Y ya un computador digital es cuando ya estos trabajos se realizan en la memoria RAM. Es decir, se cargan a la memoria RAM esos modelos que habíamos llamado simbólicos, y metemos datos y hacemos funcionar y va saliendo la información. Pero en este caso, sí, va un número aleatorio con el que vamos a trabajar, se va a generar vamos a generar nosotros en estos computadores analógicos, donde la lógica está cableada, y más o menos se pueden obtener aproximadamente, si no me equivoco, en el orden de los 1200 o 1300 números analógicos antes de que se vuelva a repetir el ciclo. Pero hablar ya de 1300 números completamente aleatorios ya es una cosa ya por demás grande, ¿cierto? Para hacer nuestros experimentos que vamos a hacer todavía en forma manual, es decir, vamos a estructurar de manera manual y después nos vamos a pasar al computador. ¿De qué otra manera se pueden encontrar números completamente aleatorios? Ustedes saben que los metales tienen un ruido, se llama el ruido atómico, se llama, ¿no? Entonces, a través de unos amplificadores de señal, ¿sí? De frecuencia del metal, se pueden escuchar los ruidos, y esos ruidos pueden generar números aleatorios. Y los físicos de principios o de la mitad del siglo anterior, del siglo XX, así encontraban sus números aleatorios. ¿Cuál hay otra forma natural de encontrar números completamente aleatorios para estos experimentos de simulación? Son los sonidos estelares. En el firmamento hay sonidos. Entonces, claro, no los escuchamos así tan fácilmente, sino a través de un equipamiento físico específico, y hay que van escuchando los ruidos. Entonces, esos ruidos, en una determinada escala, puede obtenerse un número aleatorio totalmente aleatorio. Ustedes dirán, pero si el circuito es simplemente de 1300 números antes que se repita el ciclo, entonces no es completamente aleatorio. Evidentemente, pero para los fines nuestros
es más que suficiente. Los algoritmos que están en los computadores digitales, o sea, generan números, por supuesto, de una serie que son mucho más grandes. Creo que llegan hasta 12.000, 15.000 números completamente aleatorios. Entonces, dicho esto, ¿sí? Aquí tienen ustedes como información básica la forma, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un modelo para poder encontrar números completamente aleatorios, pero de manera manual. De manera que, fíjense, no tiene mucho sentido. Claro, de manera histórica, bueno, vale la pena plantearlo, pero desde el punto de vista práctico, ninguno, ¿cierto? Por eso les decía, y además que una vez que se generan estos números aleatorios, tienen que seguir pruebas estadísticas, tales como la prueba Kolmogorov-Smirnov. Entonces ya definitivamente es mucho más grave, ¿no? Para tener la certeza de que los números son completamente aleatorios. Situación que se define ya con lo que tenemos en el computador analógico o en el computador digital, con la apropiación de RAM. ¿Sí? RAM viene de random, y random es aleatorio en español. ¿Sí? Aquí podemos generar números aleatorios. Esto es interesante, esta partecita, porque quiero que la vean. Pues nosotros podemos generar un número cualquiera, ¿sí? que puede ser X. Y fíjense en primer lugar, fíjense en este eje de coordenadas cartesianas. Aquí hay una función cualquiera, ¿cierto? Y aquí es creciente y a partir de aquí empieza a decrecer. Aquí la curva es más decreciente, aquí baja ya, prácticamente se vuelve asintótica al eje de las abscisas. Entonces, si nosotros tomamos un número aleatorio cualquiera, que por supuesto este número aleatorio cualquiera va a estar comprendido entre 1 y 0, que podemos generar en nuestra calculadorita. Si ustedes en este momento voy a generar un número aleatorio con Shift inversa RAM. Igual, ahí está, 0.475 he obtenido ahí he obtenido este número, 0.475. O sea, simplemente digitando. A mí me gustaría que hagan la prueba por los que están con sus calculadoritas analógicas. Digiten Shift y RAM, o tal vez directamente RAM en algunos computadores. Y van a encontrar un número siempre comprendido entre el 0 y el 1. Rara vez va a ser 0 y rara vez va a ser 1. Es comprendido entre, ¿cierto? Entonces ahí encuentran el número aleatorio y ese es el número aleatorio. Bueno, ese número aleatorio que he encontrado utilizando, ¿sí? Un modelito matemático que está inserto en el cableado eléctrico de los computadores analógicos de nuestras calculadoritas, corresponde a este número X. Pero atención, yo quiero demostrar, ¿sí? que ese número sigue a una determinada función, que esa función es f de x. Entonces, desde el punto de vista conceptual, subo este valor, el resultado de este valor, de manera paralela al eje de las ordenadas, y retruco hacia el eje de las abscisas. Y ese valor es R. Ese valor R ya es un número aleatorio, pero que está en relación con una función de densidad de probabilidad. Entonces, una variable aleatoria uniforme, denominada R, dice, entre los límites 0 y 1, puede ser representada proyectando hasta la función de distribución f de x, lo que les decía, y de ella hacia el eje de las abscisas. Aquí al otro lado tendría que ser, ¿cierto? Al otro lado. Y el valor se encuentra acá, aquí. Entonces yo puedo generar cualquier número aleatorio. Evidentemente, aquí las flechas me han hecho confundir. Yo necesito modificar un poco estos textos porque así lo merecen, ¿sí? Y bueno, entonces genero un número aleatorio, pero el concepto es el mismo. Genero un número aleatorio R en mi calculadorita analógica, disparo hasta de forma paralela al eje de las abscisas hasta que choque con la función densidad y la proyecto al eje de las abscisas. Y ese es el valor, este es el valor A del número aleatorio, pero ya relacionado con una determinada función. ¿Cuáles son esas funciones? Porque no las vamos a ver todas también, porque algunas nomás vamos a necesitar. Esto se utiliza cuando se está trabajando ya con simulaciones muy en serio, ¿sí? No es que vayan a hacer un chiste en nuestras simulaciones, pero la función de nuestras simulaciones en la asignatura es de que el estudiante pueda comprender. Pero si ustedes no comprenden lo básico, ¿cómo les voy a
dar una tarea de que me puedan simular cosas que todavía no pueden entender. Entonces vamos paso a paso. Y en este tema básicamente va a ser paso a paso porque no hay otra posibilidad, no hay otra posibilidad. Un momentito, por favor, voy a dejar de grabar. Vamos a ver, es un ingreso, a ver, vamos a ver. Ah, hemos dejado de grabar. Oh, ¿quién habría llamado? Bueno, seguimos. Compartimos la pantalla. Continuamos grabando, ¿no? A ver. Sí, continuamos grabando. Qué interrupción más grande en la que me he puesto en una situación muy crítica. Y algunas veces este tipo de llamadas, si sabe, señor, usted ha ganado un premio, dice, ¿no? Para una vacación con toda la familia en la ciudad de Santa Cruz. ¿No? El único problema del premio, dice, es de que a ustedes le estamos dando una noche gratuita, ¿sí? Pero siempre y cuando usted vaya 4 noches con toda la familia. Hay situaciones de marketing de ese tipo, son los llamados privados. Bueno, en fin. Aquí dice distribución exponencial. Entonces, en esta función de probabilidad es una función que nosotros la conocemos. Esta es la función exponencial negativa, ¿no? Porque aquí es la variable x está como exponente y además el exponente es negativo. Por lo tanto, esa es la función exponencial negativa. Entonces, para determinar la función de distribución, entonces tengo que integrar esta función de densidad y la integro con referencia a la diferencial de t. Y este es el valor que obtengo. Entonces, dice, sea R el número aleatorio uniforme, 0, 1, que se ha obtenido con la aplicación de los computadores analógicos. Y lo que tengo que hacer entonces, igualar. Entonces, R va a ser igual a f de x, esta función de distribución, que para esta función particular es 1 menos e elevado a la menos lambda por x. Y de acá despejo el valor de x. Y aquí está la función, el despeje que, ¿para qué lo vamos a hacer? Ustedes lo entienden perfectamente. Y aquí tenemos el valor de x, que es igual a 1 menos lambda por logaritmo natural de r. Entonces yo le doy un valor de r acá. ¿Sí? Primero tengo que definir ese valor de lambda. Supongamos que el valor lambda sea igual a 2. Entonces, el número aleatorio que obtengo acá en el uniforme, que obtengo en el computador analógico, y voy a obtener. A ver, vamos a poner acá y... ¿dónde estamos? Aquí está RAM. Igual. Listo. Es 0.196. Entonces yo necesito el logaritmo natural de 196, de 0.196. Es menos 1.62, dice, ¿no? Multiplica y dividiendo entre 2 y multiplicando por 2. No, dividiendo entre 2, perdón. Entre 2. El número es 0.4074, que es el número aleatorio. Ya, pero siguiendo una función de distribución logaritmo exponencial negativa. Y de esta misma manera, un momentito por favor, el sol está llegando de frente. Ya, ahora ya hay un poco menos de molestia con el sol. Entonces, como esta función de distribución que acabamos de ver para la exponencial negativa, existe también para una distribución geométrica de Pascal. Y fíjense, aquí está el valor de x, aquí está el valor de x. Siguiendo una función de distribución Pascal. Logaritmo de R o logaritmo de Q en cociente más 1. Ahí está la deducción, no tiene mayor interés de estudiar la deducción, no la necesitamos por el momento. Distribución Erlang, lo propio, el valor de la distribución Erlang. Puede haber la distribución Weibull, la distribución log normal, Poisson, etcétera, etcétera. Hay n distribuciones. El caso es de que hay que operar matemáticamente, algebraicamente será en este caso, ¿no? Para poder determinar. Simplemente eso es cuando el problema, la simulación, sea muy fina, para hilar muy fino, ¿no? Es decir, los números aleatorios sigan una distribución, por decirles, exponencial negativa. ¿Para qué tema nos serviría esto? Para el caso del tiempo o
el tiempo de servicio que sigue una función exponencial negativa y una Poisson cuando es la llegada lambda sigue una función Poisson. En eso habíamos caído. O es Poisson o es función exponencial negativa. Ambas se dicen son funciones markovianas, ¿se acuerda? Entonces esto simplemente es para que pues, se pueda guiar, para que en los sistemas, en los programas matemáticos, les va a preguntar esta función, los datos que se metan, qué tipo de distribución quiere que funcione. Entonces hay que poner la distribución normal, la distribución Poisson, la distribución que vean ustedes que es más conveniente para llevar adelante el experimento de simulación. Hay aquí también para la normal, que es importante, ¿no? Para la distribución normal. Entonces, bueno, hay para muchas distribuciones, eso no es mayor problema. Por el momento todavía no vamos a entrar. Ahora hablaremos sobre el reloj de simulación. Ah, caramba, miren, se está acabando ya el tiempo. Y se está acabando la clase. Quiero al final de la clase comentar algo con respecto a los exámenes. Este examen complementario, ¿no? Que es un asunto que luego conversamos. El reloj de simulación dice, determina los estados del sistema. Y en el tiempo pueden haber diferentes tipos de eventos, ¿no? Dice, lo leamos, dice, hasta ahora podría definirse el modelo de simulación como la imitación del comportamiento de un sistema. Consiguientemente, dice, la forma de medir esta particular forma de presentación de las características o estados del sistema, estos de acá, representados por E1, E2, etc. O es a través de puntos discretos del tiempo que se denominan eventos. Aquí están los eventos. A continuación se consigue gráficamente lo descrito, ahí está, donde E es el evento, ¿cierto? Entonces el reloj de simulación, se ha subido muchísimo. Entonces el reloj de simulación mide el tiempo entre eventos y consecuentemente permite mover el sistema simulado a lo largo del tiempo. Para ello se emplean dos métodos. Incrementos de tiempos fijos o incrementos de tiempo variables o impulsados por los mismos eventos. En este primer método, en tiempos fijos, el reloj se incrementa en intervalos discretos. Se llaman intervalos discretos porque se pueden medir, ¿cierto? Y en números enteros. De igual magnitud, y el sistema se examina cuando haya transcurrido una unidad de tiempo simulado. Entonces, 2, 4, 6, 8, etcétera, etcétera, ¿no? Y al concluir, entonces, hace la medición del comportamiento del sistema. En el segundo caso, el reloj simulado se actualiza hasta aquel tiempo en el cual ocurre el siguiente evento significativo. Entonces, este segundo evento está en función del primero. ¿Sí? Es mucho más complejo y además que puede ser el doble, el triple. Los tiempos ya no son discretos, los tiempos son variables. Por eso dice incremento de tiempos variables o impulsado por eventos. Si el resultado de este evento sirve para poder encontrar el siguiente valor del siguiente evento, pues en el tiempo, ¿verdad? Entonces, simplemente eso nada más en cuanto al reloj de simulación. Para nuestros fines vamos a tomar el primer caso, ¿no? Incrementos de tiempo fijos. El segundo es, y además que en los paquetes computacionales también nos preguntan, incrementos de tiempo fijos o incrementos de tiempo variables. Entonces, fijos o variables. En función de eso también se pueden hacer las simulaciones aplicando los programas Stella, Dynamo, etcétera, etcétera. Aunque hoy en día hay muchos más paquetes, ¿no? Son ya muy antiguos. Por eso les decía, necesito tiempito para poder mejorar esta teoría, ¿no? Necesariamente, y me alegra muchísimo que esté alegrando toda esta teoría que la he ido coleccionando, digamos así, porque tampoco yo no he sido el que ha formulado la teoría, sistematizando y coleccionando a la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública del Alto. Miren, es una cosecha de 30 años de trabajo en este asunto. Espero que por lo menos les esté gustando algo. Tienen un documento estructurado para que ustedes puedan seguir adelante. Ahora bien, aquí tenemos la primera simulación de Monte Carlo. Esta es una simulación estática. No tiene nada que ver con la parte dinámica. Entonces dirán ustedes, entonces no es pues un experimento de simulación. Es un experimento de simulación que nos va a permitir ubicarnos en el tiempo a lo que se está refiriendo. En la siguiente clase del día viernes vamos a concluir haciendo dos simulaciones ya dinámicas en el tiempo. Una enfocada a
a un sistema dinámico de inventarios, y un segundo a un problema que está presentado acá que se llama, que va a ser enfocado a la teoría de colas. No les dije. Gracias por ser la familia, así de familia del hotel, fulano de tal, dice, ¿no? Le informamos que usted ha sido ganador de un premio para la ciudad de Santa Cruz. El premio consiste... Bueno, en fin, vamos a ver. Este es el problema. Este es el problema y lo voy a presentar rápidamente. Dice. Si bien se había concebido a la simulación para su aplicación en sistemas dinámicos, también puede aplicarse en la determinación de áreas por integración, es decir, a problemas estáticos. Y por supuesto que en uno de los textos o libros que ha sido expuesto en la Universidad de Princeton en los Estados Unidos, presentan como teoría de John Foy Neumann estos problemitas que estamos mostrándolos como problemitas de simulación estáticos, pero muy bonitos. Fíjense, todo el mundo sabe que una parábola es igual a y igual a x cuando el eje se encuentra en el eje de coordenadas, ¿cierto? Si está desplazado el eje de coordenadas, entonces será más x menos y, será y menos y' igual a x menos x' elevado al cuadrado. Pero todos sabemos, sí, todos sabemos que para un valor, sí, para un valor cualquiera de y, sí, entonces existen dos valores de x. Por eso es que es una parábola de este tipo. Aquí, fíjense, ni siquiera me doy la molestia de dibujar la parábola. Aquí debería haber dibujado la parábola. Es una parábola que tiene estas características. O sea, tiene su eje y punto de inflexión en el eje de coordenadas cartesianas y luego sigue esta trayectoria que estoy siguiendo. Me parece que aquí tenemos acá una opción para poder dibujar. Pero no, vamos a perder mucho tiempo, tenemos muy pocos minutos, ya miren, tenemos 3 minutos. Dice el área definida por la parábola y el eje de las abscisas, etc. Y me estoy refiriendo a este área de acá. O sea, esta es la parábola y el área comprendida entre el eje de las abscisas y la parábola se calcula a través de la integral siguiente, dice. Área de la parábola va a ser integral desde menos 1 hasta 1 del valor de y, pero como y es igual a x al cuadrado, entonces x al cuadrado por diferencial de x. Integramos este valor, miren, el sitio tenía que estar un poquito más allá, y un poquitito más arriba. Ahí están los límites de integración de la integral de x al cuadrado es igual a 1/3 por x al cubo, definido entre el límite superior 1 y el límite inferior menos 1. Voy a reemplazar en este valor y obtengo un valor de 2/3. Ese es el área comprendida entre el eje de las abscisas y la parábola. Muy bien. Hasta aquí no hay mayor problema. Seguimos. El área del rectángulo se calcula cuando son dos partes. Como todo es 1, 1, como ustedes se habrán fijado acá, es 1, 1. Es unitario, es unitaria la representación del sistema. Aquí está. Es 1 hasta 0 y desde 0 hasta 1 es 1 también. Y de altura también tiene 1. Solamente que no está bien ejemplificado este problemita acá. He hecho mucho y es muy antiguito. No he tenido tiempo. Dije lo haré por un poquito más después en cuanto haya tiempito, pero miren, nos encontramos ya con la última semana del mes de noviembre y tenemos que concluir y no he podido hacer. O sea, ha sido muy arduo el trabajo este semestre. Además es un semestre corto. Siempre el segundo semestre de todo periodo de gestión es muy cortito. Entonces, miren, ese área del rectángulo se calcula 2 por 1. ¿Cierto? Si son metros lineales, entonces son 2 metros al cuadrado. Luego la relación área definida por la parábola, dice, por la parábola versus área del rectángulo será 2/3 entre 2. El resultado es igual a 1/3. ¿Qué es? Esto es igual a 1/3. Va a ser igual, dice, al número de aciertos sobre el número de eventos de la simulación. Entonces, este es el mismo concepto. Yo tengo ahí si ustedes se dan cuenta, o sea, el área comprendida, entonces lanzo dardos, ¿sí? Desde lejos. Algunas veces van a quedar muy fuera, otros van a quedar adentro. Pero ¿cómo puedo saber si quedan dentro? Entonces, para realizar la simulación, se considera la generación de 2 pares de números aleatorios uniformes
R1 y R2, que es igual a X e Y. Y el primero representa la coordenada del eje X y el segundo del eje Y. Calculando el valor de Y a través de la ecuación, ciencia parece, no la admitamos, ya es el colmo, ¿lo ves? No lo vamos a admitir, no lo vamos a borrar. ¿Cómo es posible que recién se esté conectándose la clase a las 4:30? Entonces dice, calculando el valor de Y a través de la ecuación Y igual a X al cuadrado permite evaluar la corrección del acierto del par simulado. En este caso, si Y simulado es menor que Y, calculado por la fórmula, entonces cae dentro del área de la parábola y consecuentemente es un acierto. Caso contrario, dice, es solamente un ensayo y se contabiliza en el total de eventos de la simulación. Tenemos segundos nada más para separarnos de la pantalla, entonces esta es la tabla de simulación de Monte Carlo para esta integración. Vamos a verla.